Buenos días y bendiciones, queridos amigos, querida familia MYS. Estamos aquí confesando, hablando del Señor, alabándolo, cantando y damos gracias a Dios. Por eso en este su día vamos a darle la alabanza, pero no una alabanza cualquiera, sino la que Él pide, la que Él se merece, con todo nuestro corazón, con toda nuestra admiración, con todo lo que somos. Vamos a abrir nuestro corazón y le invito que allí donde está, en ese mismo espíritu de alabanza, en esa misma disposición que tiene, pueda orar conmigo y podamos juntos orar al Señor. ¿Le parece? Padre, damos gracias por esta mañana, gracias por que tú eres bueno y aquí estamos con vida gracias a ti. Y hoy, Señor, juntos, Señor, alabamos tu nombre, el nombre glorioso de Jesucristo. Seguro aún no somos conscientes de tanta majestuosidad y tanta dignidad, del grado de santidad y de autoridad que hay en tu nombre, para que por este sean constituidos los cielos, la tierra, por el cual hoy se conserve el universo junto todavía. Señor, no somos conscientes de tanto, pero con lo que sabemos ahora, con eso damos reverencia, con eso creemos y sabemos que eres digno, que nada pueda afectar, Señor, nuestra alabanza a ti, que nada cierre los labios, que nada, Señor, pueda entumecernos. Y si alguno entre nosotros está entumecido, cansado, callado, Señor, tú sostienes nuestros brazos, tú abres el corazón para que sea notoria la alabanza. Hoy, Señor, no estamos como espectadores. Nos unimos, Señor, a la suma de tu alabanza, a los que arrojan coronas, a los que allí en el cielo dicen santo, 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 pero también los que estamos aquí decimos santo, santo es su nombre y digno de ser alabado. Tuya la gloria, tuya la alabanza y el poder. Gracias, Señor. Oro por cada persona que decidió, por temor a tu nombre, parar y dedicar ese tiempo a ti y decirte, Señor, aquí estoy, quiero estar a cuentas contigo y quiero escucharte y quiero alinearme y quiero vencer todo lo que esté delante o detrás mío para poder escucharte, para poder presentarme delante de ti. Gracias, Padre. Oro por el que tenga alguna aflicción en su corazón, en su alma o en su cuerpo, para que tu Espíritu Santo, el cual eres suministrado por el Padre, no faltes hoy, que se abran los interruptores de la fe, que se abran, Señor, los corazones para que entre aquel que nos energiza con poder para hacer cosas maravillosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Doy nuevamente la bienvenida a cada persona que se conecta, que nos acompaña con todo su corazón esta mañana, con ese ahínco de poder honrar al Señor. Todos venimos con ese mismo ímpetu, con esa misma disposición, a pesar de quizás la semana dura que usted tuvo o tiene todavía, a pesar del cansancio, a pesar de las malas noticias o de las buenas también, de la enfermedad o de la mucha salud, a pesar de todo, podamos presentarnos delante del Señor y decirle, aquí estoy para ti. Así que bienvenido, ya que decidió tomar este tiempo, pongamos todo nuestro corazón delante del Señor. Y hoy es el último domingo del mes de septiembre y estamos aquí, gracias al Señor, ya a punto de iniciar el último trimestre del año y estamos contentos porque tenemos un anuncio que hacerles antes de entrar en la palabra. Tenemos un anuncio que hacerles y antes de publicar este anuncio quiero hacerles una pregunta. Ustedes recuerdan que hace 3 meses y medio, el 8 de junio, hubo un sismo, un temblor aquí en Bogotá y bueno, con réplica en diferentes lugares. ¿Lo recuerda? Que un domingo como estos salimos, algunos de los que estaban en pijama, salimos y porque fue bien fuerte y ese día el Señor dio una palabra. ¿Usted la recuerda hoy 3 meses y medio después? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿se acuerda que eso significó algo? Pregúntele a la persona que tiene ahí al lado.
¿Todavía puedes recordarlo o simplemente ya pasó? Pues quiero decirle que cuando el Señor habla, como cuando un padre habla, una madre habla, alguien de autoridad habla, lo hace con un propósito, y más cuando nuestro Señor lo habla. Si no lo recuerdan, quiero dejarlos con este anuncio y ya volvemos. Muy bien. Entonces, como lo anunciaba este video y nos lo recordaba, la palabra que Dios dio ese día acerca de lo que pasó y de lo que nos dio el mensaje del sismo, si usted lo recuerda, es Isaías 49, versos 24 al 26, que vuelvo a leerlo, vuelvo a retener lo que está allí reflejado. Dice 24 al 26, ¿le será arrebatado el botín al guerrero? ¿Se librará el cautivo del tirano? Esto dice Yahvé, sí, el cautivo será librado del guerrero y el botín será arrebatado del tirano. Yo mismo defenderé tu causa, yo mismo salvaré a tus hijos. Verso 26, haré que a tus opresores comerse su propia carne, como de vino embriagarse en su propia sangre, y toda carne sabrá que yo soy Yahvé, tu Salvador, el que te está redimiendo, es el fuerte de Jacob. Entonces recordábamos cómo claramente a partir de ese día se abría una lucha por la siguiente generación. Siempre la ha habido, pero a partir de ese momento se hacía una convocatoria de poder luchar por las generaciones. Y esta palabra habla específicamente de esa salvación y ese poder de Dios para guardar a nuestros hijos. Y ahora sí lo recuerda. Muy bien, en favor de esa palabra y de todo lo que hemos estudiado a partir de la misma hasta la fecha y las últimas reuniones, incluyendo esta que estamos hablando del poder de la oración, de la importancia de subir a la montaña, de orar y de levantar muros y restaurar puertas y restaurar la comunión con el Señor, todo esto que hemos aprendido, unificamos eso para no dejar esta palabra allí flotando simplemente, sino ponerla en acción. Y es por eso que a partir de este viernes y junto con los otros 13 viernes que quedan del año, vamos a usar ese próximo trimestre para convocarlos a una oración de madrugada a las 4:30 de la mañana todos los viernes, para que durante 30 minutos, solo 30 minutos, oremos juntos, nos conectemos y estemos orando por nuestras generaciones, por los hijos. Si usted es padre de familia, si es madre de familia y está viéndonos y cree que su hijo necesita oración, acompáñenos. Le animo a que usted pueda conectarse y juntos vamos a orar al Señor y a clamar por esas generaciones y a levantar muros. Esta campaña de oración se llama Levantando Muros. Y por diferentes lugares de la palabra del Señor habla de la oración o de la intercesión como muros. Hemos visto también en esta serie que hemos estudiado juntos acerca de que los muros son la presencia de Dios. Entonces, ¿qué significa levantar muros? No solamente es un plan de oración, sino que el muro, que es la presencia de Dios, vamos a ponerlo delante de nuestros hijos, delante de nuestras generaciones. No vamos a reunirnos para pedir cosas. De hecho, no oramos para pedir cosas. Oramos pidiendo no algo, sino a alguien. En eso que están pasando nuestros hijos, Él esté presente. Aún la aflicción, quizás, como hemos aprendido, Dios no necesariamente quita la aflicción en ese momento. Él dice, por un tiempo más te voy a afinar. Pero que en ese tiempo su muro, su presencia esté allí enseñando, su presencia esté guardando, su presencia esté allí llamando. Vamos a pedir a alguien para nuestros hijos, no algo para nuestros hijos. Porque si ese alguien que es Jesús, el muro y antemuro que protege sus vidas, que construye sus vidas, que guarda sus vidas, está con nuestros hijos,
entonces ellos lo tienen todo, ya no necesitan nada más. Necesitamos que sí o sí Él esté presente en todas las etapas de tu vida. Y si tienes hijos en cualquier etapa, aún así si ya están casados, en fin, cualquier edad que tengan, vamos a unirnos para poder hacerlo. Y si hay alguno que no tiene hijos y quiere acompañarnos, por supuesto que es bienvenidos. El Espíritu Santo nos guiará a toda oración. Así que este viernes, con la ayuda del Señor, viernes 3 de octubre, iniciamos. Y le invito a que si usted se compromete, pueda llegar hasta el final, hasta el último viernes de este año, que si no estoy mal es el 26 de diciembre. Así que vamos a hacerlo. ¿Con qué fin? Hay algunos que seguramente ya tienen este hábito de orar en la madrugada o en algún momento del día como pareja, o si usted es papá a cargo de sus hijos o madre a cargo de sus hijos únicamente, usted lo ha venido haciendo. Pero seguramente, como lo dicen las estadísticas y como lo hemos enseñado, hay un raquitismo espiritual y no lo haces. Así que esto es una implementación para dejar el raquitismo en la oración y para poder juntos, poder animarnos el uno al otro, levantarnos los brazos, como estudiamos hace 8 días y vamos a continuar hoy, levantarnos los brazos. Si estás cansado, ven y yo te ayudo. Y voy a orar por tu hijo y tú vas a orar por el mío. En fin, va a ser una actividad muy hermosa donde vamos a resguardar las generaciones y confiar en esta palabra que el Señor nos dijo, que hay un tirano y hay un guerrero con nombre propio, pero ese tirano no va a quedar con el botín de nuestras generaciones y ese guerrero no va a ganar. El Señor peleará por nosotros y estaremos allí para pronunciar eso precisamente, declarar la victoria del Señor sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, y declarar que mejores tiempos vendrán. Gracias a Dios por esto y que Él mismo nos avive y nos abra el corazón para unirnos a esta actividad. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, luego de este anuncio, quiero que entremos de una vez a la palabra que venimos estudiando. Y para eso, como siempre, no me canso de invitarlos a que puedan tener su Biblia ahí, que los niños puedan tener su Biblia o su cuaderno y que puedan anotar, que puedan dibujar, en fin, lo que Dios vaya tocando en sus corazones, que digan, wow, esto quiero anotarlo, quiero dejarlo para mi vida. Y me doy cuenta de eso. Después de las predicaciones o las palabras, diferentes comentarios llegan y muchas veces ni siquiera es lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios puso en tu corazón. Y yo dije, yo nunca dije eso, sin embargo veo cómo el Espíritu Santo pone eso en tu corazón y lo relaciona con la palabra. Así que damos libertad al Espíritu Santo para que Él hable sus palabras y pueda construir en nuestros corazones. Si ya tienes tu Biblia allí, simplemente quiero hacer un breve recorderis, ya que hoy vamos a unir temáticamente lo que aprendimos hace 8 días de la puerta de Efraín, ¿lo recuerdan? Les mostré un mapa hace 8 días para hacerlo más entendible de cómo ya terminamos las 10 puertas que están alrededor de Jerusalén. E iniciamos con 2 puertas que nos habla también el libro de Nehemías, que están al interior de la ciudad. Bueno, una de esas puertas es la puerta de Efraín, que básicamente lo que aprendimos según Nehemías 8:16 es que esta puerta nos habla de la doble fructificación, de ser el doblemente productivo en Cristo, en Dios. Y hablamos entonces de los falsos Efraínes, ¿lo recuerda? De diferentes personas en la Biblia que específicamente se encontraron con Jesús, gente fructífera, pero que a los ojos de Jesús no eran fructíferos, ¿lo recuerda? Vimos las puertas falsas que el mundo puede ofrecer, pero que parecieran de Efraín, puertas de Dios, pero no lo son. Y específicamente hablamos de un enemigo que no quiere dejarnos fructificar en Dios, que no quiere dejarnos avanzar en ninguna de las puertas, en cualquiera de ellas de las que estemos, no nos quiere dejar avanzar, y que por boca de Dios dijo, es un enemigo que va a estar de generación en generación. ¿Recuerdan ese enemigo? Amalek, correcto. Amalek es ese enemigo que va a estar de generación en generación y tiene una característica, y es que él actúa cuando el pueblo de Dios está débil. A los que se van quedando atrás, estas debilidades que pueden encontrar, aprovecha ese momento y los ataca, los secuestra, como en el caso de David, ¿lo recuerdan? El espíritu de secuestro es un espíritu de Amalek.
El espíritu que se aprovecha solapadamente de alguien débil es el espíritu de Amalek. Todo esto basado en Deuteronomio 25, versos 17 al 19, donde el Señor dijo que nos acordáramos de Amalek, que él, Dios mismo, iba a pelear para que nosotros tomáramos descanso. E hicimos énfasis entonces en esto que Dios dice: yo voy a pelear por Amalek para que ustedes estén en descanso. Porque precisamente el descanso, el reposo, el tomar un tiempo para que nuestra alma repose, para que nuestro espíritu repose. Entendiendo el reposo no como un momento donde no se hace nada o se pone la mente en blanco, nada que ver. Al contrario, la meditación en Dios es llenar la mente, no dejarla en blanco, es llenar, donde yo voy delante del Señor a meditar y con intención recuerdo lo que Él ha hablado. Recuerdo quién es Él, las promesas que me ha dado. Recuerdo que Él contra Amalek dice: para que su pueblo sea librado, vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar y puedo tener entonces paz en mi mente. No la paz que da una meditación fuera de Él, sino una paz que da el de inquirir, en buscar su presencia, esa paz de encontrarnos con el Shalom, con el príncipe de paz. Eso es lo que Dios está invitando en ese momento. También hablamos entonces preguntando cómo estaría tu tiempo de reposo. Si guardas un día para el Señor, ya sea un día como hoy o algún otro día de la semana, lo que importa ahora que en Cristo no estamos supeditados a una religión donde nos dicen estructuralmente tiene que ser este día. No. El Señor recordó que no fueron no fueron el hombre creado para los días, para el día de reposo, sino el día de reposo para nosotros. Lo creó para nosotros. Así que podemos ahora en Cristo tomarnos el día que tú quieras, de acuerdo a tus roles, de acuerdo a tu vida. De pronto a ti te queda más libre el sábado, el viernes, en fin. Pero ese día no puede faltar con el fin de que puedas descansar, tener ese tiempo de reposo y no ser vulnerable ante los ataques de Amalek, precisamente. Así que esta fue una de las tareas de evaluarnos cómo estábamos en eso. Ahora bien, yo creo que una pregunta para iniciar sería preguntarle a la persona que tienes al lado nuevamente: ¿tomaste un tiempo en esta semana para meditar en el Señor? Ya sea en su palabra, en oración, en acción de gracias, en ayuno, en vigilia. Hazle esa pregunta por un momento. Voy a dar unos segunditos para que realmente, si estás solo, pues pregúntatelo a ti mismo. Bueno, pareciera inocente esa pregunta, pero para el Señor no fue inocente, porque él mismo en el libro de Jeremías les dijo lo mismo: por cuanto no guardaron el reposo, entonces van a quedar cautivos en Babilonia. ¿Recuerdan que lo vimos? Así que no es inocente, no es inocuo preguntar esto, es muy importante. Pareciera que la respuesta es fácil, ¿verdad? Pero quizás tú no sacaste tiempo esta semana. Hay buenas razones, seguramente. Mucho trabajo, mucho ejercicio, en fin, muchos proyectos, y son buenas razones, pero que te están haciendo vulnerable. Si la respuesta fue no, hoy estás vulnerable para que espiritualmente estés débil. Así que es bien importante responder a esta pregunta. Tengámosla ahí. Y vamos a empezar entonces, ahora sí, luego de de haber recordado lo que vimos ayer, temáticamente lo vamos a conectar. Y vamos a hablar, recordando lo que dice Nehemías 8:16. Volvámoslo a leer, por favor. Hoy vamos a tener dos versiones, la 1960 y la versión textual. Nehemías 8:16 va a decirnos: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Este es el verso clave y plataforma para estudiar la puerta, donde es mencionada claramente la puerta de Efraín. Ahora bien, ya hablamos de quién es Amalek y todo lo que acabamos de recordar, de los efectos de él, de lo que él se aprovecha, de que debemos descansar, etcétera. Pero hoy
vamos a centrarnos ahora sí en la batalla. Y la primera parte de esta batalla que está allí en Éxodo 17, vamos a estar viendo varios versículos. De hecho, vamos y leemos un verso allí en Éxodo 17, por favor, donde está cómo se vence a ese espíritu precisamente. Hace 8 días lo leímos, hoy vamos a volver a hacerlo, colocando la lupa allí en los versículos que hoy nos atañen. Veamos el verso 8, desde el 8. Vino Amalec y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos varones y sal a luchar contra Amalec. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Elohim estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando bajaba sus brazos, vencía a Amalec. Dejemos por ahí, hasta ahí por un momento. Entonces vamos a ver dos ámbitos de esta batalla. El primer ámbito de esta batalla se hace en el valle de Refidim, donde se queda Josué con su ejército, con el pueblo, peleando precisamente. Y este es un contexto de la batalla de cómo se vence Amalec. Entonces va a haber personas que pelean en el valle y otra lucha que se va a hacer en la colina, subiendo la montaña. ¿De qué nos habla la batalla del valle y de qué nos habla la batalla que se libra en la colina? En ambas se usan herramientas. En el valle se usa la espada, tenemos al enemigo al frente. En la colina, en la montaña, es otro tipo de herramientas y de batallas. Allí no había espadas. Había Moisés con la vara de Elohim, como leímos, y dos compañeros. Así que vámonos primero a la batalla del valle. Esa batalla es una batalla a nivel natural, es decir, el día a día de nuestras vidas, las aflicciones que tenemos, que me enfermé, que discutí con tal familiar, que llegaron los problemas financieros, una noticia que no esperábamos, una desilusión, me abandonó mi amigo, todos los problemas que a nivel físico estamos llamados a resolver. Tenemos que trabajar, tenemos que encarar diferentes episodios de la vida, que estamos envejeciendo, que está creciendo mi hijo, que mi hijo no quiere buscar al Señor, que mi esposo es un testarudo, que, en fin, todas las cosas con las que tú y yo diariamente estamos lidiando, ¿cierto? Cosas que lidiamos tanto los hijos de Dios como cualquier persona que no conoce o tiene cercanía al Espíritu Santo. Luchas comunes y corrientes, como las luchas que tuviste esta semana seguramente. Y a veces se ha dado una mala enseñanza, sobre todo a los jóvenes que quieren servir al Señor, de solamente ir a la montaña y pasar un tiempo queriendo servir a Dios, alejados de la realidad de lo que Dios nos pone a hacer aquí en la tierra. Me refiero con esto a, por ejemplo, a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en su segunda carta a la iglesia en Tesalónica, ya en el capítulo 3, donde Pablo les dijo: yo estuve trabajando con fatiga y arduamente con el fin de no ser cargoso a ustedes, porque el que no trabaja, que no coma. Entonces el gran apóstol Pablo no era que todo el día se la pasaba orando y luego de orar salía con tremendas revelaciones. No, el hombre tenía un trabajo común y corriente de hacer tiendas. De hecho, por ese trabajo va a conocer un contacto en Asia, en fin. Pero trabajaba en ello y era muy diligente, y él mismo le dijo a esa iglesia: el que no trabaja, no coma, porque estaba hablando de la ociosidad que se puede presentar en el pueblo de Dios.
aquellos que quieren espiritualizar todo creyendo que Dios va de repente, por cuanto oraste mucho, va a aparecer debajo de tu colchón o debajo de tu cama una bolsa llena de dólares, lo cual no es así. Ese no es el Dios que conocemos. Es el Dios que conocemos, es un Dios que dice, esfuérzate y sé valiente. Yo te he dicho que en el mundo vas a tener aflicción, pero confíes, yo he vencido al mundo. Es un Dios que nos llama al esfuerzo, que nos llama a trabajar. Y a los jóvenes que nos escuchan, esos jóvenes de 50 años que no han salido de su casa, mantenidos por papito y mamita, el Señor les dice, esfuérzate, sea valiente, no seas ocioso, si no trabajas no comes, estás comiendo por el esfuerzo de otros. Esa es la primer batalla que a nivel natural debemos todos, con el día a día y con el ajetreo de cada día, vencer. Estamos buscando trabajo, estamos buscando sanidad, estamos mirando cómo salir de este lío jurídico, etcétera. Esas son las batallas a nivel y en el plano natural. Ahora bien, ¿en qué momento entra el hombre de Dios? En este momento. Acabaste tu día de trabajo, de estudio y todo lo que a nivel natural tienes que hacer. En ese momento, ojo con esto, ese craso momento donde tú dices, listo, ahora el Espíritu me llama a buscar a Dios. Allí es donde Amalek va a aparecer. Cuando estás cansado al final del día o cansado en la madrugada y dices, estoy tan débil. Allí aparece Amalek para aprovechar que esa reserva de fuerzas que aún te quedan, él quiere secuestrarlas. Y sutilmente va a aparecer a secuestrarte. ¿Cómo secuestra tus fuerzas, Amalek? Entonces acabas tu día y dice, Amalek, esta serie está buenísima. Hay que terminar de verla. Uy, este programa que inició. Uy, va a jugar la selección Colombia. No has revisado tus redes sociales. Oye, hace rato no te ves con tal amigo. Oye, mira esta invitación que te hicieron. Allí aparece Amalek. Ojo con esto, no estoy diciendo que revisar redes, ver series de Netflix, tener este tipo de esparcimientos son malas. No. La avidez que debe tener el hombre, la mujer de Dios, es la administración de su tiempo para que una vez terminó su jornada laboral, educativa, etcétera, sepa administrar esas últimas fuerzas para poder venir delante del Señor. No estoy aquí anti Netflix, anti redes, para nada anti selección, todo lo contrario. Lo que como hijos de Dios debemos de ser entendidos es cómo administramos la reserva de fuerzas que nos quedan. Y es allí donde muchas veces con dominio propio a actividades que nos gustan decimos, hoy no. ¿Por qué? No he orado hoy. No he pasado tiempo delante de la presencia. Oye, ya van 2 días, van 3 días, van una semana. Hoy no. Y es el momento en que tú pasas a subir la colina con Moisés. La colina para encontrarte en el monte de la oración con el Señor. Y para ofrecer un sacrificio de alabanza como el siguiente. Acompáñenme a estos 2 pasajes que quiero que leamos en Apocalipsis, capítulo 7, versos 11 y 12. Acompáñenme, por favor. Dice Apocalipsis 7, versos 11 y 12. Y a todos los ángeles todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te hago esta pregunta, querido hermano. ¿Qué entiendes tú subrayando la palabra poder? El poder sea para Dios. ¿Qué entiendes tú cuando tú le dices al Señor o le cantas? Sea la gloria y el poder. ¿Qué crees tú que estás diciéndole? ¿Qué poder puedes ofrecerle? Algunos que leyeron esto con ojo
bien crítico. Dijeron, ah, pues son ángeles. Está bien, tienen razón. Vamos a la tierra, donde un hombre está diciendo en el Salmo 29.1 esto mismo. Salmo 29.1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová gloria y poder. Entonces en los cielos se le dice a ti toda la gloria, alabanza, fortaleza, etcétera, y el poder. Y aquí en la tierra también, dad a Jehová gloria y poder. Les hago esa pregunta. ¿Qué entendemos por poder? El poder. ¿Qué poder? ¿Alguien como yo le puede dar poder a Dios? Hay poder en mí, decir, Señor, mira, empodérate de lo que yo te doy. Ese poder que está hablando allí, tanto que en el cielo se le da como en la tierra, es lo que yo puedo hacer. Mi poder de decisión. Ese es el poder. No podemos darle un poder a Dios, Él es todopoderoso, es infinito en poder. ¿Qué poder le podemos dar? Que yo puedo decidir subir a la montaña. Y en los cielos, ¿por qué se les dice eso? Porque ellos también pueden, tienen el poder de decir, no lo hago. Por eso no ha habido tantas rebeliones angelicales, dicho sea de paso. Porque pueden hacerlo o pueden decir, te doy el poder. Cuando tú decides terminada la jornada de tu día o iniciándola como quieras verlo, cualquiera sea tu rol, tu día, y dices, yo decido ir a la oración, decido ir a encontrarme con el Señor, literalmente estás hablando de esta ofrenda, de dar el poder a Dios. Yo podría estar haciendo otra cosa, tú podrías estar ahorita en otro lugar, en ciclovía, viendo una película, en fin, pero le diste poder a Dios. Le dice, Señor, tuyo el poder. Yo podría estar haciendo otra cosa, pero decido voluntariamente estar delante de ti. Eso es darle poder a Dios. Ahora, con este entendimiento de cuando decido rendir el poder al Señor, subo la montaña, vamos a poner entonces la lupa de cuando ya decido ir a la montaña, ¿le parece? Vamos a ese segundo punto del día. Entonces subamos juntos a la montaña a orar. Y muchos de los que están aquí conectados o aquí en casa saben que el encontrarse con el Señor al final o al principio de la jornada de nuestros días es el mejor spa que pueda haber. Tú dices, oh, el cansancio del día, los problemas del día, el haber decidido encontrarme con el Señor es el mejor spa, superpoder activado. Se activa en ti del poder que ahora viene de lo alto. Entregaste tu poder y ahora viene otro poder, otra capacidad. A causa de que rendiste una capacidad, viene otra capacidad. Las capacidades que da el Señor, aquellas que vienen de su presencia. ¿Cuáles? Delicias a su diestra, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un ánimo por dentro para continuar, una fe que prevalece encima de las aflicciones. Recibes ese spa, esa capacidad y sales renovado de la oración cuando escoges vencer a Amalek. Si me estoy haciendo entender, está fácil hasta ahí, hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en ese encuentro que tenemos en la montaña es plausible, es verídico. No se puede esquivar que siempre Dios va a colocar en tu corazón, en tu mente, el que no solamente hables con Él. ¿No les ha pasado a los que dicen, voy a tener un tiempo de hablar a solas con Dios? Y resultas con Dios hablando de otros. Eso es algo fijo, algo verídico. Cuando te encuentras con Dios, Él siempre te recibe, pero va a poner en tu corazón, oye, quiero que ores por esta situación de tal hermano. Quiero que ores por esto que está. ¿No sabías que tu hijo está en esta lucha? ¿No sabías que tu esposo está en esto, tu esposa? Y comienzan a hablar el uno del otro con el Señor. Pues así en esa batalla que va Moisés, no va solo. Él va a ir con dos personajes, con Ur y con Aarón. ¿Recuerda allí la lectura? Volvamos al verso 10 de allá mismo de donde vamos, de Éxodo 17.
Verso 10. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir con Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Verso 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecían, tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus brazos uno por un lado y otro por el otro, y estuvieron firmes los brazos de Moisés hasta la puesta del sol. Muy bien. Entonces, cuando subes a la montaña a encontrarte con el Señor en ese spa, estamos hablando en ese encuentro con Él. El Señor comienza a decir, levanta a tu esposo en oración. Levanta a tu esposa en oración, levanta a tus hijos en oración. Oiga, vayan a este trimestre de oración, ustedes que no oran por sus hijos, levántense a orar por ellos, vayan a la montaña. Y ahí es donde muchas veces oramos por los Moisés del siglo XXI. Ojalá oráramos por gente como Moisés, pero generalmente cuando oran por nosotros, no somos gente como Moisés. Nuestras oraciones generalmente no son, Señor, sosténlo porque Él está en el plan de evangelizar toda esta localidad. Ayúdalo. Siempre son esas oraciones. Sino que nos toca orar por los Moisés del siglo XXI. Señor, mira ese genio de Él. Mira esa inconstancia de Él. Esas son las oraciones reales, ¿no? De gente tan fallida como nosotros. Señor, mira, hoy sí no se levantó ahora. Míralo, Señor, que dice una cosa, pero no permanece en ella. Ayúdalo, Señor. Pero hoy vamos a ver cómo los que oran por los Moisés del siglo XXI deben tener las mismas características de los que oraron por ese Moisés antes de que viniera Cristo. Entonces decíamos que por un lado está, hablemos de Aarón, y por el otro lado está Hur, ¿cierto? Hablemos de Aarón, eres más famoso que Hur. ¿Quién era Aarón? Aarón, perdón. Aarón era ese sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, encargado de precisamente de toda la liturgia del pueblo, de enseñar la ley, de vestirse de una manera diferente, en fin, es el encargado de conocer la ley para enseñarla a otros, es la voz de Moisés. Y cuando tú subes a orar por tu Moisés o tus varios Moisés a la montaña, debes tener una característica como a Aarón. Imagínate por la persona que has orado últimamente o por la que quieres orar y tienes su brazo arriba. ¿Cómo oras tú por esa persona? Aquí está otra vez, ¿no? Si no le levanto el brazo, no, o sea, si yo no lo llamo a orar, no viene a orar. ¿Cómo es la oración de Aarón por Moisés? El que conoce la ley. No es una oración con palabras de la ley del hombre, sino con la ley de la gracia en Cristo. Esta persona que como Aarón conoce la gracia, la palabra de Señor, va a sostener los brazos arriba del otro y le va a decir, tú eres varón esforzado. El Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo y comienza toda la palabra que sale de la gracia, de la ley del Señor, a fluir en oración allí en la montaña, con el fin de verdad que al orar por esa persona se esté bendiciendo, se esté fortaleciendo. Algunos de nosotros vamos a la montaña a orar y no sabemos cómo orar. Empezamos a tener, el Señor, llénalo de positivismo, ayúdalo en sus luchas diarias, que sea una mejor persona. Ayúdalo, Señor. Bueno, está linda la intención, pero aquellos que ven desde la cima de la montaña con sus ojos espirituales, que se está librando una batalla a causa de una visita como Amalek, tienen que saber cómo se vence a Amalek. Por ejemplo, los padres, cuando nos conectemos en esa jornada del próximo trimestre, una de las batallas por las cuales peleamos por nuestros hijos es contra un espíritu llamado Belial. Y tenemos que saber cómo se vence no solo a Amalek, sino a Belial, por ejemplo. Todo esto, personas que levantan las manos de otros, tienen que, como Aarón, conocer
el mundo espiritual, conocer la palabra del Señor, y no es nada místico, es que te sientes a leer cómo aquí está escrito, cómo venció Cristo, cuánto venció Cristo, cuándo quedamos callados, cuándo hablamos y qué decimos en la oración. Entonces, una de las características de las personas que oran por otras es que conocen la palabra del Señor. Esa palabra cuando dice que yo abrirás tus labios y yo la llenaré, eso no es un acto de magia. Es que has estudiado la palabra del Señor y cuando vas a orar a Él, no oras en automático. Quitamos el piloto automático, de repente el Espíritu Santo va a poner en ti palabras, muchas veces de las que están aquí escritas, otras veces lenguas, en fin. Pero son cosas que en el pasar puerta tras puerta de que somos refinados con el Señor, vamos a ser personas que levantan las manos de otros en oración. Ahora, vámonos a la otra característica de la persona que está al otro lado de Moisés, como Ur. Ur no es tan famoso como Aarón, ¿cierto? ¿Quién era Ur? Bueno, si yo les digo Ur, no, la mayoría no ni idea. Bueno, quiero decirles que para empezar, él es de la tribu de Judá. Y Ur significa noble y fiel. Y necesitamos ser nobles para saber que vamos a levantar los brazos de otro en el anonimato. Y de repente esas otras personas comienzan a prosperar y dicen, no, yo he prosperado, tu hijo empieza a darte buenas noticias, en fin, he hecho esto. Y nunca es gratis. Nunca es por causa-efecto. No, es porque hubo alguien detrás, un Ur anónimo, orando. Y quizás tú, joven que me estás escuchando, o adulto que me estás escuchando, eres producto de las oraciones de muchos anónimos que derramaron lágrimas por ti y te levantaron los brazos. Y tienes una vida bendecida, protegida por el Señor, porque hubo personas que de madrugada se levantaron a orar por ti, porque estuvieron levantándote los brazos. Tú no tienes ni idea que sea tu padre, tu madre, tus pastores, tus líderes, en fin. Eres producto de oración de otros, quizás de generaciones atrás que ni conociste. Pero para que haya gente que levante las manos de otros, tiene que haber gente diciendo, no me importa que mi nombre sea reconocido o no, estoy aquí para alabar a Dios, de la tribu de Judá, porque en alabanza es el entrenamiento donde el ego se aplaca, desaparece. Nadie conoce a Ur. Es más conocido el hijo de Ur, el que construyó, o una de las dos personas que ayuda a construir el tabernáculo. Ah, ese sí, Bezaleel, él es un poquito más conocido. Pero Ur, y ese Ur anónimo estaba asegurándose que su hijo participara en las cosas de Dios. ¡Wow! Quizás tú seas el que siembra para que otros sean más vistosos. Así que le hablo a esos Ur nobles, que no son famosos aquí en la tierra, pero que en el secreto, en el cielo, son famosos. Son una generación anónima que ama la montaña, que ama el subir a la oración anónimamente, aunque sus nombres, sus ministerios, sus vidas, sus casas no sean terrenalmente reconocidas, pero que ciertamente hay galardón. Quizás no lo veas con tus ojos, quizás no lo veas en tu vida, pero habrán otras generaciones, las siguientes, que disfrutarán de esas promesas a causa de que tú subiste a la montaña. Pero para eso se necesita un corazón noble y fiel, como el de Ur, como lo que significa el nombre de Ur, fiel y noble. Así que en muchas ocasiones tú vas a tener que ser Ur, otras Aarón, otras veces tú estás débil y eres el Moisés de la mitad que te han sostenido los brazos, otros orando por ti. Pero cual sea tu posición, necesitamos trabajar en equipo para orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque Números 24:20 dice, viendo a Amalek, profirió su proverbio y dijo, cabeza de naciones es Amalek, pero su final, destrucción perpetua.
El espíritu Amalek es la cabeza de todos los espíritus en las naciones para ir en contra y frenar el propósito de Dios con la iglesia. Siempre el que convoca una reunión para destruir una iglesia, para destruir a un hombre de Dios, una casa, el que convoca la reunión, la cabeza de naciones, para que el pueblo de Dios no crezca, es Amalek. Y así como ellos entienden que es en reunión, en una cabeza, donde se hace una reunión para destruir el propósito de Dios, el Señor también dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vengan todas las naciones y a mi servido honren. El Señor también es un Dios de asamblea. Llama a unos a su monte de la asamblea para orar, para definir situaciones de naciones. En fin, es un Dios, un diseño espiritual en no andar solo. Desde el principio, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él siempre quiere que colectivamente cooperemos. Por eso él dijo, yo me voy, pero les dejo mi espíritu. Y él será derramado no sobre una persona, sino sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Todos colectivamente participamos en el reino de Dios. No se trata de uno. Sin embargo, también dijo, aunque la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay mucho que hacer, pero es que siempre acuden los mismos. Dios está llamando a que colectivamente participemos de estas batallas, de este crecimiento en contra de Amalek. Ahora, un punto importante es cuando el Señor ve esta dinámica de que tú en tu jornada laboral, en la batalla del valle, haces las cosas bien. Y luego vas a la montaña y oras. Y estás levantando los brazos de otro o te los levantan a ti y están orando y clamando al Señor. Hasta ese momento el Señor va a hablar. El Señor simplemente habló al principio y dijo, Josué, pelea y sube tú a orar. Tan pronto él ve que empiezan a batallar y comienzan a orar, él vuelve a hablar. Antes no. No les interrumpe las batallas, porque Dios no interrumpe lo que a ti te corresponde hacer. A ti te corresponde cultivar la vida en Cristo, criar a tus hijos, te corresponde el tener un ambiente en casa para que pueda el Señor manifestarte. Todo eso son cosas que Dios no va a hacer por ti, te corresponde trabajar. Él no va a consignar quincenalmente en tu cuenta bancaria o en tu así de repente. Él hace milagros. Por supuesto, lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho con muchos testimonios que conocemos, pero una cosa es un milagro y otra cosa es algo que pasa constantemente. Él es un Dios que no va a interrumpir los procesos. Pero tan pronto él ve que tú eres un hombre, una mujer esforzada y que cumple con todos estos procesos, él habla. Él ciertamente habla. ¿Y qué dice? Entonces, el Señor dijo a Moisés, escribe esto, ahí en el verso 14, para memoria en un rollo, y haz saber a Josué que con borradura borraré la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y edificó Moisés un altar y llamó Yahvé Nisi, porque con mano alzada guerreará Yahvé contra Amalek de generación en generación. Hay 20 versiones diferentes de este verso 15. Leí 20 versiones y hay 13 de ellas están mal traducidas. Por ejemplo, dice la 1995 que la mano de Amalek se alzó contra el trono del Señor. Pero la correcta traducción, y van a haber 13 traducciones parecidas a esas, donde es Amalek quien levanta su mano, pero no es lo correcto. La correcta traducción del verso 16 es, porque con mano alzada guerreará Yahvé contra Amalek de generación en generación. La mano que se alza para pelear por el pueblo de Dios es la del Señor. Ciertamente Amalek se levanta, pero el que alza su mano para proteger al pueblo de Dios es la mano de Yahvé, la mano del Señor, con mano alzada. Y aquí entonces quiero compartirles qué significa esto de la mano alzada. ¿Por qué no simplemente dice que él peleará con nosotros con su mano? No, él deja escrito que es con mano alzada. Muy bien, la mano alzada es una técnica donde en dibujo, por ejemplo,
hace la diferencia entre lo que es un dibujo técnico, un dibujo gráfico, donde se usan herramientas como los compases, las cuadras, las reglas y demás para hacer dibujos, diferentes dibujos. Pero hay uno que es la técnica de la mano alzada o la técnica del no apoyo, donde la mano no puede apoyarse ni sobre un lienzo, ni sobre un escritorio, ni sobre ningún papel, sino que a mano alzada hacen un dibujo. Y las características del pintor que hace esto es un pintor espontáneo y con mucho pulso. Quienes hacen esta técnica son gente con mucho pulso y espontáneamente hacen dibujos y solamente necesitan un lápiz y un papel. Y con mano alzada hacen sus obras. Aquí dice que con mano alzada el Señor peleará por nosotros, sin apoyo, solamente por su pulso. Él peleará por nosotros. Y aquí el Señor está dando un mensaje diciendo, yo soy el que va a destruir a Amalek. Y empieza el Señor a decir, yo solo fui el que destruí a Amalek. ¿En qué momento él sin apoyo destruyó a Amalek? Cuando él voluntariamente, sin apoyo del hombre, primero envía a su hijo. Y ahora el hijo viene voluntariamente y sin apoyo de hombres. No es que le quitaron la vida al Señor. Jesús mismo dijo, yo entrego mi vida, nadie me la quita. Y sin apoyo estuvo allí en la cruz, solo, venciendo. Y ahora vamos a entrar en referencia de cómo sin apoyo en la cruz pudo vencer. Pero lo que él espera entonces, en el punto que vamos, es, él espera que tú tengas tus manos alzadas por ti mismo o por otros, y eso activa la mano alzada del Señor. ¿Quieres ver al Señor obrando? No bajes tus manos, no dejes de orar, no dejes de buscar la presencia del Señor, que en algún momento Jehová Nisi va a hablar, Yahvé Nisi, tu bandera va a hablar. Allí en lo alto de la colina, en el anonimato de la mañana, en el anonimato de la madrugada o de la noche, generaciones que estén clamando al Señor, porque en algún momento Él actuará a favor y destruirá a Amalek. Este es un mensaje para las personas de oración, diciéndoles, fortalezcan sus manos cansadas. Y aquí estamos, hermanos, para apoyarnos los unos a los otros. Y quiero aprovechar este momento de la palabra para darles gracias a las personas que oran por nosotros, por mi esposa y por mí, que hemos estado pasando retos de salud, retos financieros, diferentes retos que en el anonimato dicen, no, ellos son gente de Dios, no necesitan oración. Moisés la necesitó. Jesús no anduvo solo, se rodeó de amigos. ¿Necesitó ánimo? Por supuesto. ¿Cuánto más nosotros, gente de carne y hueso? Por eso les agradezco por haber estado orando por nosotros, por haber hasta ahora alzado nuestras manos en oración sin necesidad de tocarnos físicamente, pero que sabemos que gente que no es de este ministerio, pero amigos, que oran por nosotros, gracias al Señor, porque es un trabajo no de superhombres, sino de gente débil, cuya fortaleza es el Señor, que se levantan a decir, creemos que Dios sigue hablando, que Dios sigue venciendo a Amalek y que hay una generación que será conquistada por el Señor. Pero es gente de carne y hueso que lo hace, que se cansa y necesitamos los unos de los otros. Así que las manos alzadas tuyas activan las manos del Señor, que con mano alzada y sin pulso activan al Señor para que Él obre a favor de su pueblo. ¿Qué es Jehová Nisi? Cuando Moisés dice, wow, del Señor, se compromete a vencer a Amalek, él hace un altar, lo llama Nisi. Nisi, hasta esa hora no se conocía el nombre de Yahvé Nisi. Nisi es mi estandarte, mi bandera. Cuando eres un hombre, una mujer de oración, lo que abanderas no son tus logros, no son tus éxitos, sino que le das la gloria al Señor. Dice el Señor es el que ha peleado por mí. El Señor es el que ha estado por mí, el que estará por mi generación. Él es mi refugio, significa también Nisi. Generaciones que se refugian en estos tiempos. Las banderas en las guerras hablan
de un punto de encuentro, el guerrero, el soldado, para que no se salga de contexto y se vaya al enemigo, al campo enemigo. Él mira la bandera del capitán que va adelante para decir: estoy en el lado correcto, sigamos peleando. Él es el Señor que te dice: estás en lo correcto, o enfílate. Él es tu Yahvé Nisi, ese símbolo de identidad que representa a la nación, la bandera que va adelante, uniendo a los soldados bajo la misma identidad y propósito. Nosotros abanderamos las luchas y las victorias de Cristo Jesús. ¿Qué me hace común contigo que eres tan diferente a mí? Que nos identificamos con un Salvador, con Cristo Jesús, lo admiramos a Él. No venimos a hablar de ti, de mí, de lo que he ganado, de lo que he hecho aún en el ministerio. No venimos a hablar de eso, venimos a hablar de las victorias de Cristo, como Él venció en la cruz, como venció a Amalek y a muchos enemigos más allí en la cruz y los sujetó. Él es nuestro referente. Él es nuestra declaración de victoria. El estandarte no puede caerse en la batalla. Cristo, nuestro estandarte, nunca ha caído. Él fue el mismo que dijo: yo estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. Y nunca vuelve a caer, nunca cae más. Ya una vez y para siempre fue muerto, crucificado, pero resucita para siempre. Él es Yahvé Nisi. Y quiero terminar con esto. Como siempre, cada palabra no podríamos dejar de hablar de Cristo Jesús y su obra. Y quiero que vayamos por un momento a la cruz y recordemos quién, como Moisés y como muchos hombres, mantuvieron sus brazos en alto. Cristo en la cruz con sus brazos en alto, sus brazos extendidos, siendo crucificados por otros. No hubo quien sostuviera sus brazos allí, hablando físicamente, pero hubo dos elementos que sí se los sostuvieron, y fueron los clavos de hierro que le clavaron en esta parte de la muñeca, en esta parte. Los historiadores dicen que eran clavos, difieren si es entre 18 y entre 12 y 20 centímetros, están en esa oscilación, pero eran de hierro, clavos de hierro enterrados en sus brazos. Y ojo al material, quiero hacer aquí énfasis en el material que sostiene los brazos de Jesús allí. ¿Por qué de hierro? Bueno, porque era el material más abundante y comercializado en la época. Allí en Roma se utilizaba estrictamente, en este caso para las crucifixiones, para atravesar las manos, las muñecas, los pies. Y es porque había una profecía. Salmo 2, verso 9 va a decir acerca de... Todo el Salmo 2 es precioso, habla de Jesús y de su obra. Y el verso 9 va a decir: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de Cristo Jesús, que con vara o cetro de hierro dominaría sobre todas las naciones, vencería. Pero antes de tener un cetro de hierro, hubo unos clavos de hierro que le traspasaron. Porque antes de él tomar la corona de oro, hubo una corona de espinas, y antes del cetro de hierro, hubo unos clavos de hierro que lo sostuvieron. Y en la parte que lo van a atravesar, miren, ojo a esto, es precioso. Un médico llamado Pierre Barbet, un cirujano, francés, que atendió casos de guerra, hizo un libro y un magnífico estudio sobre las heridas de los clavos en la crucifixión. Y él, en su experticia de los casos de guerra, tuvo que amputar muchos brazos. Y cuenta él en su libro que hizo unos experimentos clavando clavos de hierro en la parte donde los romanos cuentan que clavaban a los que crucificaban. Y él, como cirujano, hizo este experimento y dice que estos clavos eran puestos en un lugar llamado el espacio de Destot, que es precisamente aquí
donde hay como unos hilos que se conectan con todo el sistema de la mano, donde no hay ningún hueso, donde fácilmente un clavo de hierro con esa longitud entra fácilmente, sin romper ningún hueso, y además donde todo el peso de la persona no va a hacer que se desgarre la mano, porque al entrar allí y no romper ningún hueso, al contrario, une los huesos para que estos aprieten y sostengan el peso de la persona. Con esto, primero, para cumplir la profecía que ningún hueso del Mesías se rompería, ¿lo recuerdan? Entonces, al clavarse en las manos, no se rompió ningún hueso, solamente todos los ligamentos y todo lo que hay en esta parte. Ahora, lo que quiero detallar es que este hombre estudia que cuando hizo los experimentos, hace un movimiento la mano de estar abierta, hasta el dedo pulgar pasa adelante. Estoy intentándolo hacer. Y la mano toma esto. Y eso hace que la mano no pueda doblarse. Queda en esta posición. No pueda tomar nada. No pueda hacer esto, este movimiento. Qué precioso que Jesús, antes de tomar la vara de hierro, tuvo que ser atravesado para soltar todo. Para que no tomara nada antes de tiempo, sino que él soltó todo y lo abandonó. Cuando el Señor nos invita a ti y a mí a crucificarnos, es a crucificarnos con Él. No para que ahora literalmente vamos a ir a clavarlo, no, ya fue, ojo, fue crucificado por nosotros, no tenemos que ir a Monserrate a hacer, no, Él fue por nosotros. Pero sí lo que nos invita a crucificar nuestro hombre es a soltar para que puedas alzar tus manos en oración. Muchas veces no oramos porque estamos teniendo todo. Queremos el cetro de hierro para gobernar, para tener una vida próspera, para garantizar un buen futuro y tenemos la mano ocupada. Tengo muchos contratos, estoy muy ocupado. Y el estar muy ocupado cargando cosas, no puedo levantar mis manos para encontrarme con el Señor. Por eso cuando subimos a la montaña, soltamos la espada del día. Te desconectas y sueltas todas tus herramientas. Y le dice, Señor, con manos alzadas y libres, sin iras ni contiendas, levanto mis manos a ti, oh, sin nada que aferrarme. ¿A qué estás aferrado? Cristo no se aferró. Por eso Filipenses 2, del verso 6 en adelante, dice que él siendo Dios no tuvo nada que aferrarse. Él sí que tenía cosas a las cuales tomar el cetro. Dice, no, yo soy el Rey de Reyes, pero como nada que aferrarse. Lo soltó y su mano, hice un ejercicio, mi hijo lo vio esta mañana, lo vi mirando mis apuntes, y la mano queda en esta posición, como les comentaba. Y yo quise hacer un recorte de las manos. Si se juntaran en esa misma posición, es como aquel que da de beber. Esa posición de las manos es como aquel que va a dar de beber. Y cuando tú sueltas todo en oración y te encuentras con el Señor, Él te capacita para dar de beber a otros. Es precioso que vayamos a la cruz y a nada nos aferremos. Hay una promesa allí mismo en Apocalipsis, versos 2, 26 al 27, cuando habla los mensajes a las 7 iglesias. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El mismo proceso para Jesús. Jesús dice, tú puedes tenerlo. Te dará una vara de hierro para que tengas gobierno. Pero para que tú y yo recibamos esa autoridad, debemos pasar el mismo proceso del Señor, ir a la cruz y soltar todo. Soltarlo todo. Así dice, como yo también lo recibí de mi Padre. El Señor quiere darte autoridad, no solo en este mundo, sino en el venidero. Reinaremos con Él.
pero solo los que pasan por la cruz y sueltan todo y van a la montaña y con manos que no se aferran a nada, pueden sostener a otros, pueden estar en oración venciendo y reciben la voz del Señor que pelea contra Amalek y se revela como Jehová Nisi. Oro al Señor por generaciones que suelten todo éxito. Dios te dio algo, entrégalo inmediatamente. ¿Tienes muchas ocupaciones? ¡Qué bendición! ¿Tienes muchas empresas? ¡Qué bendición! Pero un momento del día, desocúpate de ellas y alza tus manos sin ocupaciones. De hecho, quizás en esta transmisión tus manos han estado ocupadas viendo el celular. Conozco gente del ministerio que mientras oramos, mientras predicamos, están colocando estados, están chateando. Eso revela el corazón, las manos espirituales ocupadas. Pero el Señor está diciendo, suelta, suelta, suelta todo eso y pasa tiempo conmigo en la montaña. Y yo pelearé a favor tuyo, yo me mostraré. Le invito a que oremos juntos en esta mañana y una vez terminado, finalizamos la oración y nos vemos el viernes para empezar este trimestre de oración por nuestras generaciones, ¿le parece? Padre, doy gracias y si quieres levantar allí tus manos representando en señal de que te rindes al Señor y que las muchas ocupaciones que Dios te ha dado o las pocas, aún hay tiempo, aún así sacas tiempo para subir a la montaña y decir, aquí estoy. Señor, oro por aquellos que tienen las manos abajo. Esto hablando de su ánimo, de su corazón lejos y no quieren subir a la montaña. Pero aún así pretenden que solamente con la batalla del valle puedan prosperar en ti. No. El entrar por la puerta de Efraín es ir a la oración, es ir a la oración donde somos fructíferos. Tú eres nuestro capitán que no ha bajado bandera. Eres nuestro estandarte de nuestra casa, de nuestras generaciones, de tu pueblo Israel. Oro por los que se han cansado de orar y dejaron de hacerlo. Los que antes se levantaban en las madrugadas a buscar tu rostro, te invocaban o se acostaban orando, pero ahora lo reemplazaron por otras actividades. Señor, oro por ese primer amor. Por ese primer amor donde oraban por todo, en todo. Señor, oro para que tú alces sus manos. Y aquí estamos los hermanos de esos que nos escuchan desanimados, levantándolas en alto, diciendo, no están solos. Aquí están los Aarón del siglo XXI, están los Ur del siglo XXI levantando brazos en el anonimato. Y levantamos los brazos de nuestros hijos cuando dicen, no quiero buscar a Dios. Pues vienes a la montaña y yo oro por ti, pero vienes conmigo. Aquí están los Abraham del siglo XXI que dicen a sus hijos adolescentes, pues subes conmigo a la montaña y toma tu propia leña. Padre, oro por fuerzas que vienen del cielo para buscar las cosas de arriba. Oro, Señor, por gente que no ama lo famoso del mundo, sino que en el anonimato va a la montaña a buscar tus tesoros, a buscar en las alturas, tus alturas, donde nos haces pies de siervas, donde no somos vulnerables. Oro por la transición, Señor, que hay entre pasar la batalla del valle a la batalla de la colina, por esa reserva de fuerzas. Oro por gente entendida que diga, la reserva de fuerzas se la daré al Señor y diremos, tuya la gloria y el poder. Tuyo el poder, tuyo el poder, tuyo el poder en mi vida. Tienes el poder en todo el universo, pero también lo tienes en mi corazón, en mi casa. Tuyo el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Oro, Señor, para que despiertes un espíritu de oración y que en esta jornada que vamos a entrar de oración, nuestros hijos, Señor, sean protegidos, sean conquistados y veamos al tirano de Amalek, al tirano de Belial, al tirano, Señor, de tu pueblo, a este antagónico que ha estado de generación en generación una y otra vez vencido. No vencerá en esta generación a causa de que hay gente en la colina orando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te fortalezca. Dios te bendiga. Nos vemos el viernes con la ayuda de Dios.